Ahí entiendo que se está grabando, ¿verdad? Bueno, bienvenidos todos al tercer conversatorio de feminismos y peronismos, que se enmarca en un proyecto de extensión que tenemos en la Universidad Nacional de Villa María, en donde nos propusimos realizar un ciclo de conversatorios para pensar, para discutir y para reflexionar en torno a estas dos categorías, entre feminismo y peronismo, con el objetivo de poder construir o poder diseñar un espacio también de transferencia a la sociedad, que pudiéramos trabajar este tema un poco más allá de las aulas y del contexto académico o estrictamente académico. Partimos de una observación que es pensar esta antinomia que se ha venido dando históricamente entre el feminismo y el peronismo, que tiene un quiebre a partir del 2015 con la irrupción en el ámbito público del movimiento Ni Una Menos, y por eso es que en este proyecto nos interesaba un poco tensionar y pensar cómo se han dado esas tensiones, esas coincidencias entre feminismo y peronismo. En esta oportunidad vamos a tener a tres ponentes, a Carla, a Mariana Montenegro y a Gabriela Esteves, a quienes le agradecemos profundamente su tiempo y su participación. Vamos a tener un espacio más o menos de 15 minutos para cada una, y luego al final vamos a abrir para comentarios, para observaciones. Así que bueno, en primer lugar le voy a dar la palabra a Carla Romano. Ella es coordinadora de este proyecto de extensión, es licenciada en Ciencia Política por la Universidad Nacional de Villa María, es doctoranda en Ciencia Política a poquitos días de defender su tesis doctoral. Es docente de la carrera de Ciencia Política en la materia Fundamentos de Ciencia Política y cuenta con numerosos antecedentes de investigación vinculados a la temática del feminismo, del peronismo, y numerosas publicaciones en revistas científicas de la temática, donde ha trabajado los vínculos entre feminismo, peronismo, feminismo popular y otras categorías teóricas relevantes. Bueno, Carlita, te damos la bienvenida y te escuchamos. Bueno, muchas gracias por la presentación, Flor. Un gusto estar acá con todos ustedes para compartir este último conversatorio. Bueno, en principio quería comentarles que las palabras que voy a emitir a continuación parten de una investigación para una tesis doctoral que estoy a punto de defender y que tiene que ver con pensar la relación entre peronismo y feminismo a través del análisis de las condiciones de posibilidad del feminismo peronista, pero también de sus potencialidades y limitaciones en la provincia de Córdoba. Mi análisis va desde fines de los 90 hasta el 2019, no cruza las barreras del 2020, cuando hubo un cambio de gobierno a nivel nacional con el Frente de Todos y también la llegada del virus COVID-19, y para comenzar a pensar ese vínculo, como decía bien Florencia al comienzo, parto de esa idea de que históricamente hubo una antinomia entre esos dos nombres, ¿no? Pienso el peronismo y el feminismo como tradiciones, como identidades políticas, ¿sí? Y que después pueden, obviamente, inscribirse en partidos políticos, en agrupaciones, en movimientos, ¿no? Bueno, de hecho, el peronismo y el feminismo forman parte de movimientos muy importantes en nuestro país. Esa histórica relación de antinomia, ¿no? Puede leerse en las lecturas académicas de cuatro maneras, ¿no? Por un lado, hay miradas que prevalecen y pertenecen a momentos anteriores al Ni Una Menos, o sea, al 2015, y a los procesos, no solamente al Ni Una Menos como bisagra, sino a los procesos que se dieron a posteriori de tal evento, de tal movilización multitudinaria en contra de los femicidios en nuestro país, y que van desde la recuperación democrática hasta el 2015 más o menos, y esos trabajos académicos plantean justamente que peronismo y feminismo son opuestos entre sí, que no podría haber relación, ¿no? Hay una predominancia de estudios al respecto de esa mirada. También hay otra mirada que es más popular, también en la militancia, la militancia, digo, general de nuestro país, y es que el peronismo ha sido un obstáculo para las luchas feministas, ¿no? Luego tenemos dos miradas más que empiezan a surgir y a tomar fuerza después de Ni Una Menos,
y ya con la existencia de diversos feminismos, ¿no? La masificación de los feminismos, de lo que hablamos en la academia, y que tiene que ver con pensar, por un lado, que en realidad no es que son opuestos entre sí, ni que el peronismo fue un obstáculo a la lucha feminista, sino que en realidad hay relaciones históricas que explicarían el nacimiento o el surgimiento del feminismo peronista, ¿no? Hay una cuarta lectura, que es donde yo me siento más cómoda para pensar ese vínculo, que tiene que ver con pensar sus tensiones e imbricaciones mutuas, ¿no? No pensar a estas tradiciones como cerradas hacia adentro, como dos identidades que nunca se vincularon, sino que siempre se inscribieron en diferentes contextos históricos, y hay que ir a esos momentos para pensar su vínculo, ¿no? En ese sentido, pensar en Córdoba también me parece que reviste una importancia para pensar ese vínculo, no solamente para corrernos de la predominancia de lecturas académicas centradas en la provincia de Buenos Aires y centradas también en la ciudad autónoma de Buenos Aires, con una mirada que popularmente podríamos llamar porteña, sino porque en Córdoba nos encontramos con que el peronismo cordobés se nutre, por así decir, de dos inscripciones partidarias, dos inscripciones identitarias, ¿no? Que yo yo retomo al cordobesismo y al kirchnerismo, ¿no? Entonces, si bien hay una predominancia o una hegemonía del peronismo cordobesista, también tenemos el peronismo kirchnerista, ¿no? En Córdoba, y creo que no es posible pensar el surgimiento del feminismo peronista en Córdoba sin atender a ese antagonismo entre esas dos miradas peronistas, sino además pensar en que están disputando un mismo nombre, ¿no? Ambos, cordobesismo y kirchnerismo, se inscriben en la tradición peronista o lo intentan hacer, de modo singular, por supuesto. Habiendo dicho esto, quiero plantear 5 puntos que me parecen relevantes para pensar al feminismo peronista y que están atravesados por lo que en la tesis yo denomino como una tensión femenino-feminista que no es propia del feminismo peronista, excede a esta identidad o esta identificación política, pero sí que es muy importante para pensar en este nombre, ¿no? El feminismo popular, como dicen las feministas peronistas. Yo elijo llamarle feminismo peronista analíticamente porque hay muchos feminismos populares, ¿no? Pero en realidad, como dicen las feministas peronistas, a las que tuve el placer de no solamente de leerlas, escucharlas, sino también de entrevistarlas a muchas de ellas en la provincia de Córdoba, feminismo popular es justicia social, ¿no? Hay una interrelación entre esos dos nombres que vengo nombrando. El primer punto es que hasta la masificación de los feminismos, a posteriori del Ni Una Menos de 2015, bastaba, o parece que bastaba con nombrarse como militante peronista, como mujer peronista, para afirmar o para sostener que el peronismo defendía los derechos de las mujeres. No hacía falta decirse feminista o peronista feminista para afirmar que el peronismo siempre defendió los derechos femeninos, ¿no? Empezando por la lucha que dio Evita con la ley de derechos políticos en adelante, ¿sí? En cada uno de los gobiernos en los que el peronismo estuvo enfrente, así como las representantes políticas y militantes cotidianas, ¿no? De la calle, defendiendo esos derechos. Eso es visible si nos vamos a principios del siglo XX, cuando se le preguntaba a Cristina Fernández de Kirchner si ella era feminista, y ella en muchas ocasiones decía: yo soy peronista, no soy feminista, o soy peronista, no feminista, como una forma de diferenciarse, ¿no? Y que es esta tensión femenino-feminista va más allá del principio del siglo XXI, como les decía, y podemos verlo, no sé, fines de la década del 80, cuando se debatía el divorcio vincular en el Congreso de la Nación, y Olga Ruitort, otra referente importante en la provincia de Córdoba, muy importante para pensar los principios del siglo XXI, decía: no soy machista ni feminista, ¿no? En ese sentido, las principales referentas
del peronismo, ya sea a nivel provincial en Córdoba, como a nivel nacional, no tendrían a mencionarse como feministas, ¿sí? Eran mujeres peronistas y eso era suficiente. El segundo punto es que considero que en la provincia de Córdoba el feminismo peronista se vuelve posible no gracias a las dirigencias cordobesas, sino gracias a las militancias, a las agrupaciones políticas que desde unos años antes, inclusive de Ni Una Menos, venían reuniéndose entre mujeres kirchneristas y con otras mujeres que no siempre eran feministas, pero sí algunas pertenecían al movimiento de mujeres feministas de Córdoba. Estoy diciendo que el feminismo peronista se vuelve posible en la provincia gracias a las militancias que venían del peronismo kirchnerista, ¿no? Léase la Jaureche, léase la Cámpora, léase Movimiento Evita, ¿no? Que tenían ya, antes de Ni Una Menos, áreas de mujeres, frentes de mujeres, ¿sí? Que venían recuperando la ley de identidad de género, la ley de matrimonio igualitario, y ya cercanos ya al 2015, retomando también la ley en contra de las violencias a las mujeres, ¿no? Más allá de esta cuestión de que el feminismo peronista tiene que ver con las militancias kirchneristas, como se podrá ver, excede al kirchnerismo en Córdoba, ¿no? Y hay experiencias militantes que están vinculadas al cordobesismo y que también se dicen feministas peronistas. ¿Eso cómo fue posible, no? Porque el feminismo peronista nace de aquellas militancias que históricamente se inscribieron en el kirchnerismo, ¿no? Que fueron peronistas kirchneristas. Pero en el 2016 comienzan a haber desplazamientos identitarios que tienen que ver con que gobernaba Mauricio Macri a nivel nacional, ya obviamente en un movimiento también de mujeres y feministas que comenzaba a crecer en nuestro país. Y entonces hubo acercamientos, nuevos vínculos con el PJ Córdoba, que fueron habilitados por sus dirigentes, como Juan Schiaretti, Alejandra Vigo, y donde fue central el lenguaje de los derechos humanos. Un lenguaje que las militancias peronistas kirchneristas o kirchneristas, más allá del peronismo, venían recuperando, incluso en contra de uno de los principales líderes del cordobesismo, que era José Manuel de la Sota, ampliamente repudiado por diversos dichos que no vienen a la charla, pero que es importante decirlo, a principios del siglo XXI, ¿no? También repudiado por los organismos de derechos humanos. Pero bueno, tenemos feminismo peronista en la provincia porque las militancias kirchneristas, las militancias de mujeres kirchneristas, fueron las primeras que empezaron a poner sobre la mesa la importancia de las demandas, de defender las demandas de las mujeres y también de la diversidad sexual. Tercer punto, el surgimiento del feminismo popular, o como decía yo, el feminismo peronista, supuso dos aspectos importantes. Por un lado, diferenciarse de otros feminismos, ¿no? Ese fue el primer desafío. ¿Qué feminista es peronista? ¿O quién es el feminista peronista? ¿A qué feminismo ascribían las peronistas, no? Y ahí hubo una fuerte diferenciación de lo que las militancias denominaron feminismos de izquierda, ¿no? Si nos vamos a analizar qué son esos feminismos de izquierda, hay mucha pluralidad adentro, pero las militantes peronistas dijeron, no somos como las feministas de izquierda, ¿no? Somos peronistas. Ese significante izquierda como algo que queda muchas veces por fuera del peronismo, aunque en el kirchnerismo se podría discutir, por supuesto. Por otro lado, el segundo aspecto del feminismo peronista, y que esto, por supuesto, accede a Córdoba, pero que también se inscribe en la provincia, es la necesidad de construir una herencia. Como en palabras de Mariana Nijenson, que estuvo en el segundo conversatorio, sería como disputar las descendencias legítimas que tenía el feminismo. ¿Cómo las disputamos? Reconstruyendo nuestra historia, sea desde la figura de Evita, que controversial y novedosamente fue mencionada como feminista por primera vez, así como recuperar la historia de las mujeres peronistas. ¿Qué habían hecho las mujeres peronistas, las militantes? ¿Sí? Entonces, nos diferenciábamos de otros feminismos, pero también reconstruíamos nuestra historia. Cuarto punto, que me parece relevante.
El feminismo peronista surge en la provincia atravesado por ese antagonismo y esa heterogeneidad que hay entre los peronismos cordobesista y kirchnerista, ¿no? Y eso se reflejaba o se materializaba no tanto en cuestiones de sentido, ¿no? Sino más bien respecto de las alianzas que se creaban para practicar ese feminismo popular, para construir ese feminismo popular, y que tenía que ver con que había un feminismo peronista más ligado a lo nacional, a la línea cuya principal referenta es Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Con su invitación a construir un proyecto nacional, popular, democrático y feminista en 2018, ¿no? Y por otra parte, un feminismo peronista que se vinculaba con el cordobesismo e intentaba construir una especie de feminismo peronista, le llamo yo, federal. Siempre desde esta idea de distinguirse de la nación, ¿no? Y que tiene que ver con la identidad del cordobesismo, con cómo influye la diferencia provincia-nación, y que incluso supuso, por ejemplo, el vínculo con otras provincias, con feminismos peronistas de otras provincias, y no tanto con las lideresas nacionales. No es que no haya habido vínculos, por supuesto, los hubo, pero sí me parece importante marcar que ese antagonismo cordobesismo-kirchnerismo influyó en la construcción del feminismo peronista en Córdoba. Y por último, y concatenado con esta posibilidad de pensar el peronismo feminista en Córdoba, pensar en las potencialidades y limitaciones de su surgimiento en la provincia supone dos puntos, ¿no? Por un lado, poder reflexionar en cómo la masificación de los feminismos implicó una sobredeterminación en el gobierno de la provincia de Córdoba, en el tercer gobierno de Juan Schiaretti, ¿no? Entre 2015 y 2019, que se materializó en el aumento de políticas públicas dirigidas a mujeres e incluso a la diversidad sexual, pero por supuesto, mucho más centradas en las mujeres, sí desde una mirada binaria del género, pero sí reconociendo a los derechos de las mujeres y de la diversidad sexual como derechos humanos, ¿no? Hay la descripción en ese lenguaje. Allí en ese momento histórico, cuando vemos, por ejemplo, el nacimiento del Polo Integral de la Mujer contra violencia hacia la mujer, el programa Lideresas, con el apoyo de ONU Mujeres, ¿no? Y otras políticas que fueron relevantes, por ejemplo, la ley Micaela, la adhesión a la ley Micaela, y lo que significó eso en la provincia, ¿no? Por otra parte, ese contexto de masificación de los feminismos, desde mi punto de vista, supuso que las dirigentes del PJ Córdoba se vieran interpeladas por ese discurso feminista, aunque nunca se nombraron como tales, ¿no? De hecho, el cordobesismo tiene más una historia de tensión con los feminismos cordobeses que de alianzas, ¿no? Y eso se puede ver, por ejemplo, cuando se discutió en torno a la ley de violencia familiar que se sancionó en 2006 en la provincia, y que las feministas cordobesas habían presentado un proyecto con la UCR, ¿no? Que luego se retomaron algunos aspectos, pero se aprobó como ley de violencia familiar y no como una ley en contra de las violencias de las mujeres. Esa interpelación supuso, por ejemplo, que, digo interpelación en términos no teóricos, podemos pensarlo como un contexto que invitaba a pensar por lo menos en ciertos términos, ¿no? Y nos hace reflexionar en cómo influían sus identidades como mujeres peronistas, ¿no? Que nunca se hacían feministas. Estoy hablando de Alejandra Vigo, Claudia Martínez, Nora Vedano, ¿no? Las principales referentas del cordobesismo. En 2018, Alejandra Vigo, en el segundo encuentro de mujeres peronistas de cara a las elecciones, siempre en contextos más bien eleccionarios, mencionó que Evita era nuestra primera feminista. Estas son palabras de Vigo, no son inventos míos. Que hay que entenderlo en el contexto, ¿no? En un contexto donde se sentían interpeladas por esa masificación feminista, también retomando quizás las propias palabras de Evita en La razón de mi vida, cuando ella señala que confiesa que se ve ante un gran miedo cuando se piensa en el camino feminista, ¿no?
como el feminismo pensado como el movimiento que defiende los derechos de las mujeres, fundamentalmente, ¿no? Ese contexto o esa interpelación creo que estuvo bastante influida por las feministas peronistas que estaban adentro del cordobesismo, ¿no? Que se aliaban con esos dirigentes, que participaban de las políticas públicas, que participaban activamente del gobierno, de las acciones del cordobesismo. Y en algún punto también se las invitaba, desde estas lideresas cordobesistas, se las invitaba a las feministas peronistas a construir un feminismo popular, federal, ¿no? Con cierto ímpetu bien propio del cordobesismo, que se alejara obviamente de un feminismo peronista capitalino, porteño. Ahí es cuando yo creo que lo que se produce es un rompimiento en el peronismo cordobesista, un rompimiento de la antinomia con el feminismo, ¿no? ¿Por qué? Porque de repente ese feminismo peronista, cordobesista, comenzó a habitar los márgenes del PJ Córdoba. No logró hegemonizar al partido, no se logró quizás que esas dirigentes de Córdoba, del PJ Córdoba, se identificaran como tales, como sí sucedía a nivel nacional con otras dirigentes del peronismo nacional, del PJ Nacional, del PJ Buenos Aires, ¿no? Y otras provincias, pero sí se logró romper con esa antinomia, ¿no? Había un feminismo peronista que podía articular, que podía vincularse con el cordobesismo. Bueno, para finalizar, y darle la palabra a la compañera que va a seguir exponiendo, quería como cerrar pensando que en este nuevo contexto de avance de las derechas antifeministas, surge el interrogante acerca de la potencia de la inscripción peronista en el feminismo, ¿no? Ya sea desde críticas del propio peronismo más conservador, culpando a los feminismos por el fracaso eleccionario del año pasado, hasta obviamente, bueno, las derechas neoconservadoras que plantean un mundo donde no haya feministas, ¿no? De todas maneras, y para cerrar me parece que, y también tomando lo que dijo Cristina Fernández de Kirchner cuando inauguró en el Patria, el Salón de las Mujeres, que dijo, yo soy siempre soy una militante peronista, no feminista, y las feministas ahí presentes le dijeron, vos también sos feminista, Cristina. Digo, cuán presente sigue siendo, cuán importante sigue siendo pensar en la tensión entre lo femenino y lo feminista en el peronismo, ¿no? Es una tensión irresoluble, me parece. Gracias. Gracias, Carlita, por la intervención. Vamos a dar paso ahora a Mariana Montenegro. Sí está conectada, ¿verdad? Mariana. Hola. ¿Me escuchan? Sí, ¿Se escucha bien? Sí. Mariana es doctoranda en Ciencias Políticas en el CEA, es profesora en Ciencias de la Educación, coordinó la cátedra de Mamá Antula en la Universidad Provincial de Córdoba y estuvo a cargo de la coordinación pedagógica del programa Aula Mamá del Ministerio de Educación. También coordinó el programa Punto Mujer y el área de mujeres rurales, región centro de la Subsecretaría de Agricultura Familiar a nivel nacional, y es dirigente política a cargo de Muchachas Peronistas. Bueno, Mariana, te damos la bienvenida a este espacio y te escuchamos. Bueno, acá un poco escuchando a Carla, tomé algunas consideraciones que ella fue haciendo en relación a sus reflexiones que son teóricas, que también parten del análisis político que fuimos haciendo algunas construcciones. Bueno, básicamente voy a hablar como dirigente política, pero también un poco interpelada al contexto que nos está movilizando en la actualidad, que creo que hay un nuevo tiempo inaugural que nos interpela a las feministas que, en definitiva, hemos tomado la definición de la representación política, de asumir ese nexo, de ver cómo se puede operacionalizar desde la política general y a su vez también desde la definición ideológica, por así decirlo, que tiene que ver con asumirnos como peronistas, desde la orientación política, desde las decisiones estratégicas que tenemos que tomar, básicamente para interpelar una sociedad. Fundamentalmente,
cada una de las construcciones que fuimos haciendo, que fue la inauguración de Muchachas Peronistas, que fue una organización que surgió en el 2016. Básicamente fuimos un grupo de compañeras que estábamos interpeladas a cargo, quiero decir, de las formaciones de mujeres dentro del movimiento kirchnerista. Es una realidad que ese vínculo entre feminismo y peronista siempre fue motivado, digamos, por las generaciones de las juventudes, la generación post-2001, que entendíamos que en esa tensión, en esa necesidad de tensionar, había una respuesta a algunas problemáticas que íbamos identificando en nuestras construcciones políticas, como la violencia de género que surgían en nuestras organizaciones, y a las cuales unos años antes de la irrupción del Ni Una Menos no teníamos una suerte de conciencia integral de poder interpelarlas de las organizaciones, de cómo darle solución, si había que ocuparse de esos temas y demás. Bueno, fuimos incursionando en esas frentes de mujeres que les decíamos, y bueno, en definitiva logramos muy poco en relación a los debates, porque había una suerte de historia desconocida por detrás. En esa historia que fuimos incursionando, había algunos modelos políticos como el Partido Peronista Femenino o la Fundación de Ayuda Social que impregnó a Evita en la primera etapa del gobierno peronista, que tenía más interpretaciones desde la ideología fascista que las propias. Entonces, en una suerte de no entender cómo poder interpelarnos o asumirnos feministas cuando el peronismo de por sí rechazaba esa identidad. Creo que la generación que instaló esa tensión fuimos la generación que salimos a las calles en la Ni Una Menos, fundamentalmente también desde un grito más desesperado que una conciencia política de entender que la violencia de género era un problema social, que debíamos tener un cambio de normativa, que debíamos tener una respuesta desde el Estado, y en ese sentido creo que lo que más nos movilizó fue, bueno, obviamente haber transitado también una previa derrota electoral que fue la asunción del gobierno de Macri, y de saber decir, bueno, en esa respuesta, en esa tensión iba a estar nuestra construcción a posteriori, cubriendo o tratando de sortear algunas dificultades que ya habíamos encontrado. Por ejemplo, bueno, cuando surgió Muchachas Peronistas, había una suerte de crítica de la construcción del kirchnerismo que habíamos hecho, a decir, bueno, el movimiento de mujeres, en definitiva, no tenía una identidad peronista y eso era lo que faltaba, o sea, asumimos esa identidad diferenciándonos sí o sí de otros feminismos. Ese fue como el primer trabajo que hicimos. Segundo, el desafío de encontrar en esa diferenciación alguna solución a la problemática social que encontraban las mujeres de los sectores populares. Esas organizaciones fueron acompañando, queriendo acompañar ese Estado y no interpelarlo de una manera directa, sino acercando algunos proyectos de ley, algunos programas que entendíamos que era lo que en definitiva faltaba para fortalecer esas políticas. Estoy hablando de una provincia como Córdoba que tenía ya ese legado, o sea, el diálogo que nosotras iniciamos fue con una fuerza, una coalición, como hacemos Unidos por Córdoba en la actualidad, que tenía una fuerte identidad en organizar a las mujeres, ¿no? O sea, estábamos dialogando con ese sector de la política. En definitiva, esas premisas que nos fueron definiendo fueron lo que nos fue encontrando, ¿no? Un encuentro que en definitiva era un encuentro intergeneracional, porque sí había una suerte de tensión entre las identidades de las mujeres que venían militando en la política a partir de la irrupción de la democracia, en donde el feminismo nunca fue parte del peronismo, de hecho fue siempre eran secundarias a la política general. Entonces, creo que ese fue nuestros 4 años del gobierno de Mauricio Macri, en donde fuimos sorteando esos saltos cualitativos en diálogo con la política general. El movimiento de Ni Una Menos, sin duda, nos dio una masificación, una unidad en el reclamo, ¿no? Además de ser un grito, había sido una proliferación de
de identidades, ¿no? Muchas mujeres jóvenes decidieron asumirse y sumarse a un movimiento político propio, con identidad y características propias, que eso no sucedía antes, ¿no? O sea, había una suerte de mística que se dio y que se expresó en la masificación, pero también en la identidad y en querer construir esa identidad, ¿no? Bueno, y en definitiva, nosotras desde el peronismo, porque yo fui asumiendo el feminismo en mi proceso político, no fue mi identidad inicial, lo fui dando desde ese lugar de generar esas soluciones desde el Estado. Asumimos la discusión que nos fuimos encontrando con esa generación de mujeres de Hacemos Unidas por Córdoba, en la discusión de la adhesión a la ley nacional, que era una discusión que nosotras presentamos como muchachas peronistas, que después, bueno, se logró. El ver ese logro como mujeres jóvenes para nosotros fue importante, porque entendíamos que ese era el camino que teníamos que construir, y a partir de allí fuimos, bueno, convocadas por la dirigencia política, en ese momento el presidente del Partido Justicialista, Carlos Caserio, la misma presidenta del Polo de la Mujer, Claudia Martínez, Alejandra legal. Así que esa construcción, que en definitiva la política general lo miraba desde una lejanía, desde una distancia, pero también lo visualizaba como una necesidad de escuchar a las juventudes, porque así fuimos vistas. Éramos las jóvenes, las mujeres jóvenes que habíamos salido a las calles, con un reclamo que era justo, que quizás la distancia ideológica hacía no comprender, pero en definitiva, desde el lugar del Estado, desde el lugar institucional que ellos ocupaban, entendían que tenían que dar una respuesta, digamos. Esa fue como siempre la disposición que encontramos. Y bueno, obviamente la interpelación lo tuvimos más en términos generacionales, esta identidad de no, feminismo no, femenino, digamos, identidad femenina, eran como las tensiones que nosotras nos encontramos de mujeres de otras generaciones y que nos dificultaba un poco en la comprensión que queríamos hacer de para qué era necesario la construcción política de asumir el feminismo desde el peronismo. Y bueno, yo creo que los nudos críticos que se nos presentaron, que son nudos que hoy nos pueden como dar una suerte de hilo conductor, pero está claro que hoy necesitamos hacer un cambio profundo, es el hecho de pensar, de decir esto que decía Carla, hay una ausencia, digamos, de modelos, digamos, de mujeres protagonistas, más allá del modelo de Evita, ¿no?, que hayan irrumpido, ¿no?, desde su rol, que hayan aportado la causa nacional, pero que haya habido un cuestionamiento a ese rol de mandato cultural que es fuera de ser esposa o de ser madre, ¿no? O sea, más allá de Evita, hay pocas figuras, en definitiva, que nos logran, digamos, interpelar en esto de la discusión entre feminismo y femenino, que yo considero que hoy en la actualidad no es una discusión que nos tenga que definir, ¿no? Entiendo que en esta última derrota electoral que hubo, a través de la irrupción de un gobierno como de Milei, que ha tomado, digamos, como discusión la cuestión, la agenda de género, con la eliminación de los ministerios de las mujeres, que en definitiva también en la generación, cuando asumió Macri, en esa derrota, muchas de las mujeres entendíamos que era la agenda que tenía que seguir con ese gobierno, que por muchos errores no llegamos a construir. El Ministerio de la Mujer parecía como una bandera que era la que tenía que darle continuidad a ese gobierno peronista. Bueno, surgió, pasaron tiempos, digamos que después surgió con la irrupción del gobierno de Alberto Fernández, y acá en Córdoba las feministas que ya estábamos dialogando con el peronismo, con el gobierno de Schiaretti. Entendiendo hoy esa discusión, creemos que no es la prioritaria que hay que dar. Estamos viviendo un proceso de retroceso muy fuerte, de interpelación que se dio a través de la eliminación de este ministerio, con otros conjuntos de áreas que también expresan ese lenguaje de derechos humanos, que en definitiva era un consenso social, que hoy en definitiva hay una interpelación y hay una suerte de cuestionamiento de buscar algunos cambios, ya sea que nuestra tarea sea hoy buscar esas matices que nos hagan entender ese conjunto social que hoy nos falta interpelar,
no vamos a negar que hay mujeres que representan otros ideales femeninos, que interpelan al feminismo desde un lugar de no representación, y sin duda, no por eso vamos a hablar o decir que hay una falta de conciencia de esas mujeres de la opresión sexual que se vive, no sé si se entiende. Quizá hayan otras identidades que las definen o las aglutinen como mujer empoderada, o otras definiciones que sean en términos del diálogo social. Entonces yo creo que el feminismo hoy tiene una tarea interesante, el feminismo peronista, que seguramente nosotras desde el peronismo entremos en una nueva discusión que para mí no necesariamente es un retroceso, como decir, bueno, nos definen hoy ser mujeres peronistas y esa definición nos llevan a volver a encontrarnos con una generación que nos está discutiendo cómo llevar adelante esa agenda, qué agenda llevar y demás. ¿Qué bandera nos va a aglutinar hoy en la actualidad, teniendo en cuenta que la discusión, por ejemplo, del aborto legal, en donde el peronismo, por ejemplo, de Córdoba, no todo el peronismo se veía reflejado en esa discusión, por algo se dio la votación que se dio con nuestros diputados, nuestras diputadas provinciales, aún así, con esas diferencias, no es un obstáculo para nosotras construir con esos sectores, no sé si se entiende. Porque entendemos que hoy la discusión del peronismo, de la construcción cordobesa, no va a pasar por aborto legal sí o por aborto legal no. Eso es un consenso que ya está trasladado al ser normativa. Es una conquista que nosotras ya no hemos ganado desde la política. La discusión que quizá hoy nos atraviesa es decir, bueno, asumir que estamos en un nuevo tiempo, digamos que la construcción que nosotras vamos a construir va a ser desde la garantía, no necesariamente de la continuidad que hemos hecho de las políticas públicas, desde la defensa de la política pública que hemos conquistado necesariamente, sino desde el cambio de algunas estrategias para interpelar ese grupo de mujeres que en definitiva están por fuera del reducto kirchnerista peronista. ¿Se entiende lo que voy? O sea, ese es el desafío que tienen o que tenemos las mujeres que militamos una provincia como la de Córdoba. Y en ese sentido creo que hay que revalidar, resignificar el vínculo con la Iglesia, recuperar algunas tradiciones. Es muy necesario que el feminismo, el peronismo, recupere tradiciones que tengan que ver con la historia nacional, como la lectura del Evangelio, como el humanismo, las corrientes humanistas. Creo que hay una suerte de invisibilización que nosotras podemos como contribuir a aportar para comprender mejor la realidad nacional. Entender esto que yo expresaba recién, que hay mujeres del sector de la política que expresan otros ideales femeninos más allá de la identidad feminista, que creo que también hay que saber leer, interpretar para poder encontrarnos en los mismos espacios. Creo que el error hoy, el error estratégico sería no generar esos espacios que hoy para mí la definición sintética es trabajar para encontrarnos con las mujeres más diferentes, digamos, que en otros momentos discutamos agendas, hoy buscar la unidad de esas mujeres, ¿no? Y fundamentalmente teniendo en cuenta que estamos ante un gobierno como el de Milei, que ha sido espejo de nuestros propios errores, ¿no? O sea, no podemos negar que Milei está construyendo una representatividad para las argentinas, no hay que negar que tiene representaciones de mujeres que interpelan también, que nos interpelan, que nos cuestionan las agendas de género, y lo que menos se puede, lo que no se puede lograr con esa polarización es un retroceso, que sigamos retrocediendo en nuestros derechos. Así que creo que el desafío para una mujer joven que esté y que haya definido que la política es su destino, digamos, en su vida, es asumir que hay que expandir, ampliar en una nueva construcción política, con unas nuevas contenciones que no son antagonismos necesariamente y que hay que fortalecer una nueva mística que tiene que ver con la renovación del peronismo, sin duda, con nuevas variables que antes no se les tenía tan en cuenta y que hoy tienen que ser la centralidad de la definición política, como puede ser el federalismo, cómo construimos, cómo hacemos que nuestras construcciones sean más federales, porque hay una realidad que el feminismo también ha reproducido esos vicios de la política, cómo hacer que el feminismo represente no solo la agenda de las mujeres, sino también de los sectores sociales, de los sectores populares, cómo hacer que el feminismo pueda sortear una agenda que tenga que ver con otras luchas prioritarias, como es la lucha contra la pobreza, que creo que hay una tensión muy fuerte ahí, que nos puede aglutinar con otros sectores
que desafíen las políticas de Milei, la lucha contra el cambio climático, la lucha contra el cambio climático, la transición energética, la seguridad alimentaria, qué lugar ocupamos las mujeres en eso, cómo hacemos que las mujeres ocupen la centralidad en esas agendas, y sobre todo la cuestión de la persuasión, ¿no? En esta ampliación de a otros sectores, asumir que hay cuestionamientos que nos han ido haciendo las mujeres, que han asumido en algún momento la identidad feminista y que después se han ido alejando del movimiento, cómo hacer para identificar esas mujeres que nos dejaron de apoyar por algún motivo y construir una agenda que pueda persuadir, ¿no? Eso un poco en síntesis lo que tenía como para proponer. Bueno, muchísimas gracias, Mariana. Y ahora, bueno, para cerrar, tenemos la participación de Gabriela Esteves. Gabriela es licenciada en psicología con una especialidad en crítica social, ha hecho diplomaturas en violencia interfamiliar y de género. Como todos conocen, es presidenta de la Casa Patria de Córdoba desde el 2021, es secretaria general del Campo de Córdoba desde el año 2012, y ha sido diputada nacional por Córdoba en el periodo 2015-2019 y luego reelecta por el periodo 2019-2023, donde se desempeñó como vicepresidenta segunda de la Comisión de Mujeres y Diversidad en el periodo 2021 y ha tenido, bueno, una numerosa trayectoria en cargos públicos y la participación también en foros internacionales. Bueno, Gabriela, también te damos la bienvenida y te escuchamos. Bueno, buenas tardes a todas, a todes. Bueno, voy a tratar de no repetir algunas cosas que dijeron las compañeras que me parecían interesantes y que yo había tomado también para exponer hoy, pero quizás el aporte que yo pueda hacer desde mi trayectoria militante tiene que ver más con la experiencia política de construir feminismo dentro de una organización política peronista con terminal nacional, con una estructura profundamente verticalista y una construcción muy patriarcal hacia dentro de la organización, con además una conducción y una referencia nacional, que es una mujer que no se define como feminista. En todo ese conglomerado, nosotras decidimos, un grupo de compañeras, dentro de las cuales yo he sido una de las precursoras, promover un espacio feminista dentro de nuestra organización que no solamente diera la discusión de un armado de mujeres, sino que interpelar a esos compañeros que intentaban imponer determinada forma de construir en la política que tenía que ver con una construcción que nosotras entendíamos que no lograba romper con algunas tradiciones del peronismo que habían en determinados momentos de nuestra historia política generado márgenes o tapias que nos impedían el crecimiento hacia afuera de otros espacios políticos que se permitían generar otras discusiones más profundas vinculadas a los derechos de las mujeres, las disidencias, incluso también el ambientalismo. En ese espacio de construcción donde procuramos generar una discusión transversal que tenía que ver fundamentalmente con empezar también a pensar la disputa de poder hacia dentro de una organización, que era una organización muy vinculada al poder a nivel nacional, las compañeras comenzamos a plantearnos que nuestra principal carta para jugar en términos de construcción de poder interno tenía que ver con el desarrollo territorial. Las mujeres en general en el ámbito del peronismo, desde la creación del peronismo, hemos sido las responsables de la construcción territorial. Incluso en Córdoba, las primeras delegadas, que en su momento eran delegadas vinculadas a los centros cívicos territoriales y que después se trasladaron hacia las unidades básicas, eran las compañeras mujeres dentro del partido peronista femenino quienes ampliaban los márgenes del peronismo hacia la construcción territorial feminista que permitía dar otras discusiones hacia dentro del territorio vinculadas a otras problemáticas que se sucedían de la casa hacia adentro.
ese ámbito donde la política parecía no transitar y que las mujeres comenzamos a discutir en la mesa cotidiana, rodeando nuestras labores domésticas, empezamos a traer a la política y empezamos también a pensar cómo esa política que nosotros discutíamos de las puertas hacia adentro tenía que transformarse en representación política para construir poder real. Bueno, nosotras empezamos a discutir el peronismo de esa manera, empezamos a pensar en la necesidad de la representación feminista dentro del peronismo, en formar a nuestras compañeras para que pudiesen llevar esas discusiones a cada uno de los ámbitos de representación, pelear por los lugares de nuestras compañeras en las listas, para de esa manera poder empezar a dar discusiones que hacia adentro, en ese momento hasta hacia adentro del kirchnerismo, estaban relegadas. Las discusiones que tenían que ver, por ejemplo, con el derecho al aborto, con la profundización de políticas vinculadas a los derechos de las mujeres y las disidencias, si bien eran parte de una discusión más amplia, hacia adentro de las organizaciones más orgánicas, eran discusiones que no se daban en profundidad. La construcción de espacios de mujeres y disidencias que tenían que ver con ampliar esas discusiones hacia adentro de las organizaciones políticas fue algo que costó mucho más. Incluso el desarrollo de políticas públicas por parte, o de iniciativas políticas por parte de los gobiernos de Néstor y Cristina, generalmente no tenían un correlato directo hacia dentro de las organizaciones del espacio peronista, nacional y popular. En base a el entramado que logramos construir en los territorios, las compañeras con otros espacios que no venían del peronismo, lo decía recién la compañera, la realidad es que los primeros espacios que se construyeron de discusión feminista en los territorios no venían de matriz peronista. Incluso era resistida la discusión del feminismo dentro del peronismo. Nosotras, a partir de esas articulaciones territoriales que hicimos con otras organizaciones, con otros espacios, incluso espacios que no venían de una conformación orgánica, sino que eran ámbitos comunitarios de discusión, logramos empezar a ampliar esos límites que se habían planteado, incluso dentro del propio espacio nacional y popular, que tenía un tinte bastante más progresista de lo que tenía que ver con el peronismo que se construía en la provincia de Córdoba. Nosotros, dentro de la construcción del espacio peronista en la provincia de Córdoba, tal cual vos lo definiste, Carla, estaba por un lado el peronismo más orgánico a la construcción de poder provincial, y luego estaba el kirchnerismo como representación de un peronismo nacional que tenía un tinte más de estilo progresista, de avance en términos de construcción de derechos, pero que tampoco tenía una discusión kirchnerista hacia adentro, por lo menos hasta el año 2013-2014, donde empieza a darse esa discusión y empiezan a generarse construcciones y ámbitos de disputa dentro de la política del kirchnerismo como representación del peronismo nacional en la provincia de Córdoba, más vinculada al posicionamiento de compañeras mujeres que hasta ese momento la verdad es que las mujeres estaban en torno a los márgenes de la discusión política del poder kirchnerista en la provincia de Córdoba. En esa construcción que nos fuimos dando, que tenía que ver mucho con la promoción de políticas públicas, la discusión de proyectos de leyes, llevar propuestas políticas al Congreso de la Nación, porque la realidad política que teníamos las compañeras kirchneristas es que no teníamos representación dentro de las cámaras en la provincia de Córdoba, ni tampoco teníamos una representación masiva dentro de los consejos deliberantes, era muy testimonial, siempre fue muy testimonial, y esto hay que reconocerlo, la representación política construida a partir del kirchnerismo en la provincia de Córdoba siempre tuvo una mirada más nacional, por eso esa diferenciación que hacía Mariana al respecto de una representación federal y una representación nacional, puedo comprenderla, puedo tener mis diferencias, pero sí entiendo que había una construcción de peronismo mucho más provincial y una que tenía una mirada más vinculada a lo nacional, que nosotros lo nacional lo definimos como federal y el provincial, la discusión provincial como provincial, pero sí entiendo al punto que vas y entiendo que tiene que ver con una construcción de identidad propia local, que la verdad es que a nosotros eso nos costó muchísimo más poder desarrollarlo. En ese sentido, intentamos generar
incluso dentro de las campañas políticas nacionales, una agenda provincial que pudiese llevarse al Congreso Nacional, que tuviese que ver con las discusiones que los feminismos venían llevando adelante en la provincia de Córdoba. Es así que a partir de la campaña que se hizo en el 2015, donde ya había irrumpido socialmente el Ni Una Menos, logramos construir toda una agenda parlamentaria para dar la discusión en el Congreso de la Nación que tenía que ver con la profundización de derechos de mujeres y disidencias, que luego se vio reflejada en la construcción de una transversalidad política entre las feministas de las diferentes expresiones partidarias que nos permitió llevar adelante desafíos importantísimos como, por ejemplo, la paridad parlamentaria, que la logramos establecer en una articulación política de todos los espacios, conducida por el peronismo, en una sesión donde a las 3 de la mañana hicimos una moción de privilegio y votamos porque nos dimos cuenta que se habían ido a dormir la mayoría de los hombres y que teníamos los números para sacar la media sanción. Por ejemplo, esa transversalidad política que logramos construir, que también tenía que ver con lo que las mujeres peronistas habíamos logrado discutir hacia dentro de nuestros espacios y que tenía que ver con lograr una mayor representación política para poder avanzar en la profundización de derechos, llevó a que lográramos establecer conquistas muy importantes que terminaron con la coronación de leyes que no imaginábamos hacia dentro del peronismo que íbamos a lograr que desde nuestro espacio político lograran promoverse. Recuerdo cuando asumí como diputada en el año 2016, que yo firmé de manera desordenada el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo de la campaña, y digo de manera desordenada porque eso tuvo un costo político hacia adentro de mi bloque, pero lo hice bajo la convicción política de que era una política que había que intentar defender fundamentalmente como una política de salud pública. A partir de esos pequeños hitos que fuimos generando y a partir de el embate que generó el gobierno de Macri, que intentó generar un retroceso en términos de políticas públicas de promoción de derechos, se generó como una contrafuerza que permitió que las mujeres, que el movimiento de mujeres se masivizara, que las discusiones se profundizaran y que a partir de esa profundización de discusiones, todas las mujeres de los diferentes espacios políticos encabezados por el bloque mayoritario que era el peronismo y que tenía muchas más mujeres feministas que el resto de los bloques parlamentarios, lleváramos adelante iniciativas que transformaron profundamente la política y la vida de las mujeres y disidencias a través de esa construcción transversal que nos permitimos hacer, dejando de lado en muchos casos lo que tiene que ver con las diferencias políticas de fondo, generando alianzas tácticas en contextos que nos permitieran avanzar en algo que podíamos coincidir todas las mujeres que formamos parte del Parlamento. En ese sentido, las mujeres de Córdoba, que veníamos de orígenes muy diferentes y que incluso veníamos de construcciones políticas, ideológicas y territoriales muy difíciles. Olga Irma Cruz, tenés abierto el micrófono. No escucho. Puedes silenciarla, Flor. Ahí está. Bueno, pudimos también sentarnos a discutir y generar consensos para poder avanzar. Y debo decir que en ese sentido, las representaciones del peronismo que parecía que estuviésemos, o por lo menos la mirada de cara a la sociedad que nos expresaba como si estuviésemos en ámbitos de representación enfrentados y muy disímiles en torno a lo que queríamos expresar como representación política, en el marco de poder avanzar con estas leyes logramos ponernos de acuerdo siempre. Incluso en abstenciones que representaban al menos un voto que no se contabilizaba en contra. Digo, que tenía que ver con estrategias que lográbamos construir y tejer entre las mujeres y que esa estrategia de construcción de acuerdos marcó una enorme diferencia a la forma de construir acuerdos que tenían los varones.
que nosotras los trazamos en términos de objetivos de profundización de derechos en el marco de la representación política, y los acuerdos que tenían que ver con la construcción de los varones de la política siempre estaban vinculados más a cuestiones que se ponderaban en términos económicos y no en términos de profundización de derechos. Nosotras ahí pudimos marcar un hito muy importante como construcción transversal del feminismo, más allá de que muchas mujeres no se definían como feministas, pero en la práctica política lo eran, y en la forma y en la manera de votar y en la forma de avanzar en términos de construcción de acuerdo, sí lo eran. Por eso nosotros a Cristina le decíamos ese día que ella era feminista, aunque no se definiera así, porque en términos de la práctica política, en términos de los hitos que fue construyendo para poder ir avanzando en la profundización de los derechos, nosotras entendíamos que más allá de la autopercepción, también hay que hacer una valoración política, y en términos de la valoración política, los avances que había generado a partir de sus decisiones habían logrado que pudiésemos consolidar un movimiento feminista amplio, con un anclaje popular muy grande, orientado al fortalecimiento de la representación política de las mujeres. Para nosotros eso era fundamentalmente fortalecer una mirada feminista desde una construcción de poder, que para nosotras es central empezar a discutir eso hacia dentro del feminismo. La posibilidad de que las mujeres podamos discutir también el ocupar espacios de poder, en generar representación política, en ser parte de todos los espacios de toma de decisiones, el ser promotoras de políticas públicas, el ser impulsoras también de líneas políticas dentro de nuestros espacios, de líneas internas dentro de nuestros espacios, y intentar promover también, que esto es una línea que nosotras hemos desarrollado, incluso en la promoción de la conformación de las listas en cada una de las provincias, en esto de construir una mirada federal, que las compañeras que fuesen parte de las listas para la representación parlamentaria, incluso dentro de los cargos ejecutivos, sean compañeras con formación feminista, para poder profundizar esta discusión en torno a una democracia mucho más amplia, más representativa y más inclusiva, que tenga que ver fundamentalmente con esto que decías vos, Carla, al comienzo de la charla, que para las mujeres peronistas, feministas, el feminismo es justicia social. Bueno, de esa manera nosotras entendemos que nosotras podemos construir justicia social cuando tenemos ámbitos de representación, cuando somos parte de la gestión, cuando somos parte de la toma de decisiones, y fundamentalmente cuando somos ejecutoras de políticas públicas que pueden transformarle la vida a las mujeres y a todos los argentinos y argentinas en general. Así que si yo tuviese que hacer un balance en torno a la participación feminista del kirchnerismo en la provincia de Córdoba, como una parte, como una expresión del peronismo, diría que el kirchnerismo como expresión política ha sido promotora de muchas discusiones, hemos sido promotores de muchas discusiones que han logrado ampliar la mirada en términos de la discusión política y de los márgenes de la democracia, pero no hemos logrado trasladar eso a una representación política territorial en la provincia que nos permita dar esas discusiones en los lugares donde se toman las decisiones de poder en la provincia de Córdoba, y eso creo que es la gran deuda que tenemos. Eso un poco como para cerrar, y luego, bueno, estar siempre a disposición para cualquier duda, discusión o profundización sobre algún concepto. A las tres participantes. Ahora abriríamos un espacio de comentarios, de observaciones, de preguntas. Podemos hacer una primera ronda y pueden ir contestando. Fidel, te escuchamos. Sí, buenas tardes, compañeras, compañeros. Qué lindo escucharlas y qué lindo que haya espacios como estos. Me parece sumamente enriquecedor, y bueno, sí quería plantear, digamos, algunas dudas en relación a las intervenciones, como en dos planos, ¿no? O sea, primero en un plano más teórico, analítico, y después en un plano más político-práctico, ¿no? Igual es muy difícil, son como
planos indiscernibles, ¿no? Es como una distinción que uno trata de hacer porque hubo distintos tipos de intervenciones. Me parece muy importante esto de poder empezar a pensar este nuevo tiempo, en el cual yo creo que se quiere rediscutir, por ejemplo, el aborto como un derecho de las mujeres. Se está rediscutiendo, por ejemplo, el cupo laboral trans como un derecho, o toda esta discursividad libertaria lo quiere, a los derechos los vuelve privilegios, y en ese mecanismo invisibilizan los verdaderos privilegios. Entonces a mí me parece que hay que sentar posición sobre, por ejemplo, el cupo laboral travesti trans, que hay espacios políticos que incluso dentro del peronismo que no lo quieren, no solamente que no lo quieren implementar, sino que tampoco quisieron sancionar esa normativa. Entonces me parece que justamente en este nuevo momento no podemos como pasar la hoja respecto a debates no saldados, como por ejemplo el aborto como un derecho para las mujeres, el cupo laboral travesti trans como un derecho para la población travesti trans, que tiene que ver incluso con una agenda de reparación histórica que íbamos por mucho más, digamos, ¿no? O sea, íbamos hacia la reparación histórica, hacia la ley integral trans, o sea, y bueno, digamos, hoy no, tenemos que volver a discutir el cupo laboral travesti trans como un derecho, y en ese sentido me parece que una posición peronista tiene que tener una posición clara al respecto, ¿no? Bueno, en este nuevo contexto también me parece importante, por ejemplo, Mariana decía esto de que, bueno, ojo, porque hay que ver, hay mujeres que expresan otros ideales femeninos, que a lo mejor no se dicen feministas, igual tenemos que alcanzarlas, y que voy a decir, bueno, ya desde un punto de vista más teórico, más analítico, como un poco el que traía Carlita, digamos, ¿no? Que sé que ella trabajó en su tesis mucho de la perspectiva de la ACLO, el análisis político del discurso de la ACLO, la pregunta es, ¿y dónde trazamos la frontera? ¿Dónde trazamos la frontera antagónica? ¿Cuál es ese otro? Digamos, porque también como identidad popular, como pueblo, digamos, nos constituimos en oposición a las corporaciones, como tanto puso el acento Cristina cuando era presidenta, la oligarquía con el peronismo histórico. Bueno, ¿cuál es ese otro? Porque, digo, en el neoliberalismo hay muchos ideales del empoderamiento, digamos, ¿no? Y esa figura del empoderamiento para mí se solapa a veces con discursividades populares también, en el cual, ahí donde desde la teoría política, el análisis del discurso, que allá decía Lincoln Carlita, podemos decir, bueno, que es como una contradicción performativa, porque a lo mejor no se dice feminista, pero puede hablar esa mujer como empoderada en el campo empresarial, por ejemplo, porque hubo un feminismo que la atraviesa, digamos, ¿no? Que en la teoría política diríamos que sobredetermina. Que incluso esa contradicción performativa, que lo pensaríamos del análisis del discurso, es lo mismo que cuando tomas la referencia a Cristina, que dice, no soy feminista, pero lo dijo en el alegato, cuando leó en la justicia por el intento de femimagnicidio. Todo su alegato es contra la violencia hacia las mujeres, digamos, ¿no? O sea, la violencia mediática, la violencia política. O sea, no es feminista, pero el contenido de su discurso se nota que está afectado por ese feminismo popular que fue avanzando y que envolvió a sectores que ciertamente antes eran difíciles ¿no? de enganchar. Y bueno, y por último, en ese sentido me parece que sí habría como que precisar un poco más qué estamos metiendo por feminismo y por peronismo, porque por ejemplo, para mí organizar a las mujeres, o sea, eso solo no es feminismo. De hecho, las compañeras travestis trans muchas veces de acá de Córdoba decían, a ver, la política que baja del Ministerio de la Mujer es mujerismo, digamos, y otras compañeras feministas, incluso hablando de la mujer, tampoco se reconocían, digamos, ahí, ¿no? En esos términos. O dar soluciones del Estado. Bueno, para mí eso solo no es peronismo, digamos, porque ¿cómo es la intervención estatal, el reconocimiento de derechos? Algo que también lo digo muy en mi condición activista, digamos, las compañeras trans y trans lo dicen, un plan social que habilite una lógica clientelar, eso tampoco es peronismo, digamos, o sea, si se niega, por ejemplo, a reconocer un derecho laboral, por ejemplo. Bueno, y después eso también tiene todo un correlato teórico que no me quiero meter, pero bueno, es la lógica justamente de los derechos, de la ampliación del demos, digamos, no, bueno, es la lógica populista que diría la ACLO. Bueno, para mí en expresiones locales, o como decía Gaby, provinciales, que yo no identificaría el provincialismo con federalismo, que no sé en cuánta lógica populista tienen o cuánta lógica liberal. Que la ACLO decía, la lógica liberal es resolver cada reclamo en particular, ya se individualiza, atomiza, digamos. La lógica populista es la que permite construir un pueblo, pero no solamente nombrando al activismo de derechos humanos, sino articulando este activismo de derechos humanos que inventó el derecho humano a la identidad, como el de abuelas, con, por ejemplo, el activismo travesti trans, sancionando la identidad de género, avanzando, todo el tiempo ampliando esos límites del demos,
a través del mecanismo por antonomasia, que es el reconocimiento y la ampliación de derechos. Bueno, nada, ese era como un poco provocativo, sobre todo para algunas compañeras, pero me parece que está bueno discutir en estos espacios eso. De todos modos, me encantaron todas las intervenciones y bueno, además les quiero mucho a las tres compañeras que hablaron. Gracias, Fidel. Ayelen tenía levantada la mano, si quieren recogemos algunas preguntas. Hola, buenas tardes a todos, a todas. Bueno, felicitarlos por el espacio, siempre es bueno debatir, más en estos momentos donde está un poco cercenada la voz de este lado. Me quedé un poquito con lo que dijo la primera expositora, Carla Romano. Quería preguntarle, porque quizás ahí está el origen de por qué o vamos para un lado o vamos para el otro, o considerándonos peronistas, y en Córdoba, donde es difícil ser peronistas, tenemos tantos grupos a donde pertenecemos y tenemos puntos en común, pero no nos estamos peleando todo el tiempo entre nosotros. Parece que tuviésemos un peronómetro o un, no sé, un feminómetro, a ver quién es más feminista que otro. Y eso creo que nos termina perjudicando, porque en vez de unirnos en lo que nos une o lo que queremos, terminamos haciendo cosas que los demás capitalizan y que terminamos perdiendo elecciones como la que perdimos. Con respecto a Carla, lo que te quería preguntar es, ¿por qué pensás vos, o en base a tu estudio, que eran opuestos, o en la teoría eran opuestos el peronismo y el feminismo? ¿Por qué? Porque yo soy peronista desde siempre. Eva Perón es mi referente. Y cuando conocí al peronismo, al feminismo, o a sus banderas, mejor dicho, me sentí muy identificada y casi te diría que no vi diferencias. Y dije, ¿cómo no me hice feminista antes? Que yo desde afuera veía como las feministas de izquierda, no, yo eso no quiero ser, decía yo, porque no, porque yo soy mamá, porque yo soy laburante, porque las identificaba con esto que a nivel mediático es las quilomberas, cuando me metía dentro del feminismo a través del estudio, ahí me di cuenta que tenía mucho más que ver con el peronismo y con el laburo y con la justicia social y con la igualdad. Y encima me pasó algo que es la perspectiva de género, no el feminismo. Laburar al lado de hombres que son más feministas que muchas mujeres que tuve al lado, que cuando por ahí querías hablar o ocupabas un puesto de poder, te ponían la pata encima y los hombres te abrían la puerta. Te dicen, che, esta chica, bueno, no, me gusta tu idea. O sea, te daban más lugar los tipos en puestos de poder que muchas mujeres. Entonces, quisiera saber cuáles fueron los puntos en donde no estaba de acuerdo el peronismo con el feminismo para encontrar la raíz de tantas diferencias que tenemos hoy. Gracias, Ayelen. Sara, ¿tenías levantada la mano? Sara. Luego no nos escucha. ¿Sara? Sí, me parece que se me ha congelado a mí. No sé si terminó la compañera de hablar. Sí, sí. Bien, se me congeló a mí entonces, disculpas. ¿Me escuchan bien ahí? Sí, perfecto. Bien. No, yo quería retomar un poco en la exposición de Carlita, pero bueno, también en articulación un poco a lo que presentaron las compañeras, Mariana y Gabriela. Pensando en esta tensión, Carla, que vos postulás entre peronismo y feminismos, ¿no? Como una antinomia histórica que tiene que ver con esto de lo femenino y lo feminista, que eso me parece muy interesante. Pero me remitía un poco también a pensar en cómo el feminismo peronista, ¿no? Y en eso quizás las compañeras, digamos, Mariana y Gabriela también pueden hacer algún tipo de alusión, y un poco lo han hecho en sus intervenciones. En última instancia se define más por la práctica que por el discurso, ¿no? Es decir, que tiene que ver justamente con esta cuestión de la justicia social, digamos, ¿no? Y de ese hacer más que decir, ¿no? Y en este hacer más que decir está, por un lado, una especie de resistencia también que ese feminismo peronista ha tenido al verticalismo, a cierto modo de conducción patriarcal, que nombraba Gabriela, y esta cuestión de tejido más de base, ¿no? Que un poco ponía también en discusión Mariana, que lleva a esta necesidad de la conexión entre lo intergeneracional, entre otros movimientos populares, ¿no? Más allá de que acuerdo con lo que
decía Fidel, de, bueno, ahí cuál es la frontera o cómo no diluirnos, ¿no? En una articulación necesaria, pero que también tiene ahí como sus ribetes, ¿no? O sus cuidados. Así que me parecía también interesante pensarlo en ese sentido, ¿no? Y retomaba un poco en mi cabeza también las intervenciones de Dora Barrancos, lo que fue el primero de los conversatorios de este ciclo, ¿no? Cuando ella hablaba de esto de Evita, feminista a pesar de sí misma, ¿no? Porque claramente Evita no era una feminista a nivel del discurso, ¿no? Hablaba de que las mujeres tenían que volver al hogar, volver al hogar no, que las mujeres tenían que ser el ángel del hogar, digamos, y las ponía constantemente en un rol tradicional de género. Pero sin embargo, Evita lo que hacía era todo lo contrario, la sacaba del hogar, la llevaba a las calles, masificaba el movimiento, ¿no? Entonces ahí me venía esto, bueno, feminista a pesar de sí misma. Entonces, más allá de la tensión discursiva que efectivamente existe entre esto de lo femenino y lo feminista y demás, cómo poder pensar, quizás, que es irresoluble, tal cual Carla lo sostenía, pero cómo poder pensar el feminismo como peronista a partir de esa práctica, ¿no? Que no necesariamente es discursiva, bueno, todo es discurso, toda la discusión teórica que podamos dar, ¿no? Pero que tiene que ver con acciones concretas, que esas acciones concretas se explican, ¿no? En ese significante, por momentos vacío también de la justicia social. Bueno, eso. Y me parecía interesante lo que recuperaba Mariana también del encuentro intergeneracional, ¿no? Que nombraba hace un ratito. Fue interesante las intervenciones de las dos porque hicieron hincapié en diferentes cuestiones y en diferentes problemáticas, ¿no? Bien, gracias, Sara. ¿Alguna consulta, duda, observación más? Si no, podemos hacer una primera ronda de respuestas. Las expositoras, por ahí si quieren responder en el mismo orden que hablaron. Bueno, gracias por las sugerencias, consultas, preguntas. Me voy a ir primero como a las preguntas específicas que hicieron Ayelen y Sara, y después voy a hacer unos comentarios de lo que escuché de Mariana, Gabriela e incluso Fide, que también hizo sus aportes ahí. Bueno, esto que me preguntaba Ayelen, que por qué eran opuestos, ¿no? O sea, obviamente que yo no estoy de acuerdo con esa mirada. Justamente me distingo de esa mirada, me distingo de la mirada de peronismo y feminismo como opuestos, del peronismo como obstáculo a las luchas feministas, ¿no? También me siento un poco lejana a esta idea de pensar, si bien hay un perro atrás mío, perdón, revolcándose en la cama, nada que ver, pero me siento un poco rara el pensar esta idea de que siempre hubo relaciones, hay relaciones históricas que nos unen al peronismo y feminismo, porque me parece que esos vínculos comienzan a pensarse más cercanos en la década del 80 con la vuelta a la democracia, ¿no? Y las asambleas que empezaron a haber, no necesariamente en Córdoba, pero sí en Capital Federal, por ejemplo, ¿no? Entonces yo no me siento cómoda con esas miradas, por eso decía, me parece mejor pensar en tensiones, en las imbricaciones, en eso que parece más un gris o en esas fronteras que por ahí pueden confundirse, ¿no? Quizás se puede nombrar como feministas en la práctica, ¿no? Como decía Sara recién, esto de que Barrancos pasó de decir Evita era una antifeminista en la década del 2010 y después de Ni Una Menos, Barrancos, que le preguntamos en el primer conversatorio, dice, no, Evita fue una profeminista empírica, ¿no? Pensando en esa práctica. Me parece más cómodo pensar en esos grises que en relaciones históricas, pero tampoco en la oposición. Y por ahí para decir algo de por qué se consideran opuestos, ¿no? Bueno, Sara nos puede dar una clase magistral de por qué las mujeres antiperonistas en Argentina lo eran, ¿no? Y eran antievitistas. No me voy a meter ahí porque ella nos podría contar un poco más, pero digo, hay una cuestión de que el peronismo siempre pensó en la complementariedad entre los sexos, masculino y femenino, que cada uno podía sumar algo de su feminidad o masculinidad, ¿no? Para hacer política, para construir la comunidad, ¿no? La comunidad peronista. Y el feminismo, de algún modo, siempre planteó la igualdad entre los sexos y cierta idea de entrada igualitaria a la política, ¿no? Entonces, me parece que esa puede ser una diferencia que incluso nos sirve para pensar hoy la política con sus ribetes, ¿no? Pero que puede ser como una punta de lanza para pensar
quizás también las dificultades en pensarnos como feministas o buscar la herencia o construir la herencia peronista en el feminismo, ¿no? Hay una necesidad, no somos feministas de izquierda, porque yo también soy feminista peronista, ¿no? Y digo, después, esto que decía Sara de la antinomia peronismo-feminismo tiene que ver para mí más con una lectura académica que se ha realizado desde la década del 80 en adelante, pero pensando desde Evita hasta nuestro tiempo, ¿no? Que para mí la han hecho mujeres feministas que nunca se sintieron peronistas. O sea, lo que quiero decir, académicas que han puesto su subjetividad política en algún punto a funcionar y pensar que por esa rivalidad de Evita con las feministas de la época, de repente son dos tradiciones, dos lenguajes que no pueden juntarse y que Evita era antifeminista, ¿no? Parece que viene de ahí y que se mantuvo en el tiempo, ¿no? Después vino la resistencia peronista, la prohibición del peronismo, recién en los años 70, ¿no? También muchos debates hacia dentro del peronismo, ¿no? Las montoneras, para pensar, las montoneras con prácticas similares a las feministas de la época. No solo había agrupaciones en ese momento, pero digo, son lenguajes que se pueden pensar con más en sus grises, me parece, que en su antinomia. En realidad, para mí hay que criticar esa antinomia y en todo caso construir nuestra propia herencia peronista feminista. Y después quería hacer unos comentarios, no hace falta que lo respondan, por ahí nos vamos en el tiempo, pero me quedaba pensando un poco también en relación con lo que decía Fide, esto de cuál es la frontera o qué es lo que no somos como feministas peronistas, y pensaba, bueno, buscamos unidad, como decía Mariana, buscamos unidad entre las mujeres, que entiendo que somos mujeres peronistas o mujeres de los sectores populares, si se quiere, ¿no? Busquemos unidad. Y yo pensaba ahí, bueno, sería, sí, la pregunta teórica sería cuál es la frontera, ¿no? Para pensar esa unidad. Pero también hace un tiempo que vengo con una preocupación que no trabajo en mi tesis, pero que me parece que es importante, que cuál es el lugar de los varones, ¿no? Porque el feminismo históricamente fue un movimiento construido por mujeres, en el último tiempo habitado también por lesbianas, gays, travestis, trans, no binarias, ¿no? Pero los varones cis parecen, ¿no? No tener un no lugar en el movimiento feminista o en los feminismos, y digo, bueno, ¿cómo seguir interpelando a esos varones para construir? Porque en el peronismo pensamos un mundo, una comunidad organizada donde hay varones, mujeres, diversidad de expresiones de género, no solamente mujeres, y diversidad sexual. Entonces digo, bueno, ¿cómo pensar esa presencia de los varones? Digo, si tienen alguna opinión, Mariana, Gabriela, al respecto. Bueno, sí, eso. Y después me quedé pensando también en esto que decía Gabriela, de la construcción de acuerdos entre mujeres que excedía a los partidos políticos, que digo, en torno a la paridad política, en torno a otras leyes, en torno quizás al aborto legal también, pero que es una práctica, ¿no?, que se viene dando desde el cupo femenino quizás en los años 90 y en adelante, ¿no? Como diferentes leyes que pretendíamos las mujeres aprobar, esas representantes se han puesto al frente de esas luchas, uniéndose más allá de los partidos políticos, y digo, bueno, otra vez, ¿qué lugar queda para los varones, no? Y lo digo pensando en el contexto de hoy, donde hay amplia cantidad de estadísticas y encuestas, etcétera, que mencionan cierto conservadurismo más potente en los varones que en las mujeres, ¿no? Creo que, bueno, la masificación del feminismo de los últimos años tiene mucho que ver, desde mi punto de vista, sin dudas. Bueno, eso, y las escucho. Bueno, Mariana, Gabriela, ¿querían comentar algo? No sé si se me escucha bien, yo estoy con dificultades en la internet, así que es posible que se me corte. Bueno, con respecto a lo que mencionaba Fidel, desde un lugar teórico, yo creo que han habido fronteras desde el feminismo que han excluido, que esa es una discusión que creo que nos tenemos que dar desde la política, que creo que es el lugar que hoy nos tiene que encontrar a todos
y a todas que entendemos que hay que construir un proyecto superador al dilema histórico que estamos ante el gobierno de Milei, ¿no? Que expresa el retroceso de todo el pueblo argentino. Creo que si ustedes me preguntan la frontera hoy, las definiciones que nos pueden aglutinar es la de justicia social, que creo que es un consenso que no solamente lo defiende un peronista, lo debe defender la política toda, digamos, por la operacionalidad que tiene este término a la hora de una atención especial a los sectores populares, una atención especial a las mujeres, a los ancianos, a los niños y a las niñas, y a todo el sector que ha sido excluido históricamente, digamos, por los modelos políticos hegemónicos. Eso en primer lugar. Segundo, creo que ha habido una dificultad y una resistencia muy grande, que no sé si se define como conservadurismo. Creo que la reacción tiene que ver con otra índole ideológica, que la expresa Milei muy bien, que tiene que ver con la creencia que se reproduce mucho en nuestros espacios políticos y que no hemos encontrado una solución, como es la violencia que ejercen varones que tienen el poder, y que esa falta de iniciativa nuestra por ver que hay otras agendas, por no tener la fuerza suficiente para dar esas discusiones, creo que tiene que ver con que, bueno, las mujeres nunca debemos saber más que los varones. Creo que eso es una creencia que se traduce en la actualidad con algunos ribetes mucho más eficaces por la aparición del feminismo en la política. Obviamente hay mucho más cuidado en épocas que en épocas anteriores, esos avances hay que reconocerlos, pero es una creencia que está muy incorporada en la cultura y que también nosotras la reproducimos en los vínculos con los varones. El tema del vínculo de dónde están los varones creo que es la gran pregunta que nos tenemos que hacer hoy en relación a que hay ideales que tienen que ver con el diálogo social que tiene nuestro país por la tradición que tiene, que es la complementariedad entre los sexos, que es el avance más significativo que hemos encontrado en la discusión, en estas discusiones, ¿no? Si no, seguimos discutiendo entre mujeres o entre los que pensamos parecido y en definitiva vamos a llegar a acuerdos, pero el desafío creo que es incorporar a otros sectores que rechazan este tipo de planteos. Entonces, creo que tiene que ver con el orden de lo estratégico en donde debemos revisar y repensar y obviamente hacer mucho hincapié en esto que decía Sara, en algunas definiciones del orden más práctico, del orden más de la orientación, o sea, construir la unidad y sobre todo un solo objetivo, ¿no? Como lo hizo Milei. Milei, si hay algo de lo que prometió a nuestra sociedad, bajar la inflación, ya lo logró y con eso puede construir la capacidad electoral suficiente para seguir hoy hasta inclusive pensar su reelección. Digo, esa es la discusión hoy que nos atraviesa a las personas que entendemos que desde la política podemos transformar la sociedad. Ese es el gran desafío. Y hay algunas cuestiones que plantea Fidel en relación a que el peronismo tiene que tomar posturas claras y no necesariamente, ¿no? Yo creo que cuando uno está en la gestión, no siempre se han tomado posturas ante el aborto, por ejemplo. Lo digo siendo parte de una gestión del primer Ministerio de la Mujer en la provincia, y aún sin duda eso no significaba que hubiera una suerte de articulación de dirigentes justicialistas que estuvieran a favor de la medida, que fue un consenso que fuimos generando las jóvenes en diálogos políticos con personas que estaban más ligadas al conservadurismo, y aún así romper algunos ribetes, no en consonancia con todos los argumentos que nosotras hemos planteado, sino en consonancia con los argumentos de la política que esté a favor de la justicia social, siempre ir a todos los sectores, y segundo, siempre va a buscar la solución a este problema, ¿no? Este problema que refería la Gaby, digamos, en relación al aborto legal, como una problemática de salud pública, primer punto. Y en relación a las cuestiones de esos desafíos, creo que tienen que ver con el rol de los varones, fundamentalmente un espacio que sea mucho más amplio que el peronismo, y creo que hay modelos políticos del peronismo en los que no hemos profundizado y que quizá nos hagan encontrar algunas estrategias que fueron sorteando las representaciones de mujeres del orden justicialista. Por ejemplo, pienso en las primeras parlamentarias que tuvieron que lograr construcciones transversales, tuvieron que lograr muchos ribetes y lograron conquistas que hoy nosotras, por ejemplo, nos hemos sido beneficiadas, como el divorcio vincular. Pienso también en esos modelos que seguramente deben estar y que se conocen poco, como puede ser el tercer gobierno peronista. Tuvimos hace muy poco una vicepresidenta del gobierno de Milei que reivindicó a Isabelita Perón.
Digo, pienso, lo abro como una discusión. ¿Qué pasó con el peronismo, con esa herida que no saldamos? Digo, en definitiva, a mí esa discusión me interpeló como mujer joven del peronismo que no se animó a leer esa discusión de ese momento, ¿no? Son discusiones incómodas. Este tiempo que vivimos es un tiempo nuevo. O asumimos ese desafío realmente de hacer un cambio radical de nuestras prácticas, y no hablo del radicalismo de la izquierda. Yo de la izquierda estoy realmente en contramano, o sea, estoy al frente de la izquierda. Mi problema hoy no es la izquierda, mi problema hoy está siendo un gobierno que nos ha hecho retroceder un montón. Digo, toda la infraestructura que hemos logrado en estos últimos años, en donde su profundización estuvo con la década ganada, la hemos perdido, no está más. Entonces, digo, y aún así existimos, porque nuestra existencia va más allá de un Ministerio de la Mujer, nuestra existencia es histórica. Y si nos tenemos que redefinir y construir una nueva fuerza y pensar la mística, no va a ser mirando el pasado, sino mirar esos errores y pensar, decir, el feminismo, el peronismo, tiene que construir desde el futuro, porque es donde ahí nosotros perdimos el diálogo con esa sociedad. Hubo una ruptura muy fuerte con la representación política. Y yo creo que el feminismo, cuando irrumpió a través de la generación Ni Una Menos, quiso dar esa discusión y la abandonamos, que era la nueva representación política. Bueno, creo que tenemos que tomar esa fuerza como parte de la unidad y el mismo objetivo, anticasta, ¿no? Que creo que es una discusión que vino para quedarse. Entonces, creo que en definitiva, no sé si respondo, Fidel, a tu planteo, digamos, pero bueno, un poco es eso lo que estuve como reflexionando a partir de lo que él nos comentaba. Gracias, Mariana. Gabriela. Puede ser que se desconectó, Gabriela. No sé. Me parece que sí. No sé si habrá sido por error. Sí, o capaz se le cayó la conexión. Sí. Yo no sé qué pasa con mi internet, pero también me voy, vuelvo, me voy, vuelvo. Pero bueno, no tenemos ningún internet, no estamos en el mismo lugar, así que no sería el caso. Bueno, ¿alguna otra consulta, duda, observación? Fidel, ahí veo que había puesto algún mensaje en el chat. Sí. Que decía, sí, la frontera antagónica, imagino que hoy se traza con el gobierno de Milei. No, el peronismo no puede ser parte de esto ni por acción ni por omisión. Valentina. Hola a todos, perdón que no prendo la cámara, está como inhabilitado en mi compu y no puedo, no tengo imagen. Me re gustaron las intervenciones, hasta las preguntas. Me río un poco, ¿no? Al escucharnos decir, ¿y dónde están los varones? Cuando siempre, ante todo, se ataca a las feministas y se hace la pregunta, me insulta de ¿y dónde están los feministas? Ante cualquier cosa. Y bueno, nada, sí, un poco mi pregunta también venía esto de cómo buscar esta interpelación, ¿no? A esta figura del otro, a las masculinidades, por sobre todo, digo, siendo que estamos en un momento donde por ahí, si me remonto más al 2018, sí, al 2018, que por ahí estaba más abierto incluso, o a los años donde estuvo más, de forma más ponderante la lucha contra, en defensa del aborto legal, seguro y gratuito, ¿no? Había una apertura al diálogo, a escuchar, a debatir, y hoy creo que esta mi subjetividad, ¿no? En un montón de casos está súper cerrada esta apertura al diálogo con un otro que piensa diferente que yo, porque, digamos, también desde ahí, que es un poco lo que estuvieron planteando varias compañeras, ¿no? De construir también desde la diferencia, que es desde donde se construye también en definitiva un poco, ¿no? ¿Cómo hacerlo cuando esta puerta del diálogo está bastante cerrada, ¿no? Y cuando coincide mucho con, no recuerdo bien qué compañera dijo esto de que por ahí hoy más prepondera esta idea de que la mujer sabe menos que el hombre por ahí,
o no sé, desde lo mismo, desde mí un poco militando en un espacio político universitario, ¿no? Nos pasa esto de que por ahí en nuestro espacio somos más mujeres, pero por ahí a la hora de plantear ciertos debates o discusiones, por ahí algunos varones por ahí se creen que tienen más como la batuta o la preponderancia, ¿no? Y es difícil como hasta con los propios compañeros, ¿no? Tratar de interpelarlos y salir de esta idea de que del refuerzo de la creencia, ¿no? Que también estamos como un poco así a nivel social, ¿no? Que solo la mayoría de la sociedad no busca, siento yo, tanto informarse, sino escuchar a ese otro que reafirma mi propia creencia y así voy a seguir teniendo razón y bueno, un poco esto, ¿no? Cómo buscar esa interpelación que a veces es tan desesperante, ¿no? Como tener las herramientas o encontrar la forma de utilizar las herramientas que uno tiene para poder abrir al debate, con un otro al debate y bueno, y a dar ciertos debates. Bien, Marcela había también levantado la mano, si quieren responder. Bueno, no, yo quería hacer primero, o sea, saludarlas, agradecer a las compañeras que expusieron. Es muy interesante escucharlas y es alentador, bueno, reunirnos y juntarnos. Dos cosas. Una, o sea, en cuanto a la reflexión con la que inició Carla sobre esta dicotomía entre peronismo y feminismo, bueno, uno de estos de que lo personal es político, pensar así que el primer discurso así, sin ser reconocido como discurso feminista que yo recibí en mi vida, y peronista también, fue el que recibí de mi abuela, que fue una mujer rural, nacida en 1905, que me habló de Eva Perón, de los derechos de las mujeres, del derecho al trabajo, del derecho de los hijos y las hijas naturales. Bueno, eso. Y en esto de que el peronismo y el feminismo tienen una dimensión práctica en donde esa diferenciación no es tal. Ahora, por supuesto que no todas las feministas son peronistas, ni todos los peronistas feministas, ¿no? Eso también es una realidad. Luego, con respecto a esto de dónde están los hombres, y de que el peronismo, como uno de nuestros paradigmas, es la construcción de esa comunidad organizada donde estamos todas, todos, todes. Bueno, es con todos y todas, como dijo Cristina. Por supuesto tenemos que unirnos, debatir, profundizar, pero en este contexto de avance brutal de la derecha fascista, creo que también son necesarios los espacios de reorganización específicos de las mujeres y las diversidades, ¿no? Porque si algo nos enseñó el movimiento feminista en la lucha fue hacer alianzas. Por eso hablamos del transfeminismo, de las lesbianas, y bueno. Entonces, si bien considero que los compañeros tienen que ser parte del debate, tenemos que invitarlos, también tenemos que reservarnos nuestro espacio propio, porque bueno, nos falta muchísimo y estamos en un momento que creo que estamos así como sociedad bastante desconcertados por todo lo que está sucediendo, ¿no? Y bueno, eso. Y me parece así muy bueno este tipo de propuestas y bueno, vamos por más. Eso es todo. Gracias, Marcela. A ustedes. Quería ver si Gabriela, pero parece que no está conectada, ¿no? Creo que le perdimos. Bueno, Carla y Mariana quisieran responder a lo que preguntaba Valentina y a lo que nos estaba contando Marcela. ¿Alguna reflexión? No sé si había alguna otra pregunta por ahí. Si no, les damos la palabra. Bueno, yo muy breve. Respecto a cómo construir con el otro, eso que preguntaba Valentina, se lo voy a dejar a Mariana, que es quien está en la militancia cotidiana, en la construcción
militante, ¿no? Bien de cerca. Sí quería pensar en esto que por ahí planteaba, bueno, ambas, Valentina y también Marcela, de esto que decían, bueno, nos pasa a veces con los compañeros de la militancia estudiantil, que muchas veces no hay recepción. Bueno, yo creo que no es algo, quizás está más fuerte hoy en el contexto, pero recuerdo que una de las cuestiones por las que se rompían las agrupaciones estudiantiles hacia 2015 en adelante era justamente que los varones no escuchaban a las mujeres o que directamente sucedía que las mujeres ponían el cuerpo, hablando como entendemos todos, ponían el cuerpo a todas las actividades, trabajaban en todas las actividades y los varones se quedaban rosqueando, como decimos, ¿no? Y eso empezó a causar ya desde entonces como bisagras en las militancias estudiantiles. Yo en ese momento ya estaba por fuera de mi militancia estudiantil en la UNBM, pero ya tenía compañeros que todavía lo estaban y era una discusión muy fuerte y creo que eso se acentuó hoy porque justamente estamos en un contexto antifeminista, ¿no? Por eso también el desafío de cómo nos nombramos, ¿no? Con Mariana diciendo, bueno, busquemos la unidad entre las mujeres más allá de esa tensión femenina-feminista, o no es más allá del feminismo, creo que no vaya al punto, pero sí como es importante cómo nos nombremos, ¿no? Y las fronteras que marquemos, repensando lo que decía Fide. Y yo pensaba, que no lo vamos a responder hoy, obviamente, pero en algún punto depende de cómo definamos feminismo, ¿no? Por eso la importancia de pensar una herencia propia de las militancias, las feministas peronistas. Es decir, depende cómo definamos al peronismo y al feminismo, cómo vamos a pensarnos como mujeres, como diversidad sexual, como lesbianas, trans, travestis, no binarias, ¿no? No sé si soy clara, estoy pensando medio en voz alta, pero en algún punto, hoy el punto, cuando se masificaron los feminismos, ese nombre apareció como el único representativo de la lucha a favor de las mujeres y la diversidad sexual, ¿no? Si no te nombrabas como feminista, algo faltaba, ¿no? Y por ahí me pasaba que cuando entrevistaba a las militancias había como dos posiciones, que incluso era generacional entre las jóvenes. Por ejemplo, muchas militantes que tenían entre 40 y 45 años me decían, en realidad el peronismo siempre defendió los derechos de las mujeres y el feminismo lo tuvo siempre adentro. No hace falta nombrarse como feminista, ¿no? Y las feministas peronistas más jóvenes, entre los 25 y 40 años, me decían que eran dos tradiciones distintas y que había que tomar cosas del feminismo que el peronismo no tenía y viceversa, que el feminismo debía tomar cosas del peronismo que no tenía, ¿no? Y ahí el desafío de cómo se interrelacionaban esos lenguajes, esas tradiciones. Pero digo, ¿es posible, como pregunta para que pensemos, ¿es posible asegurar y militar y hacer en la práctica, tanto que hablamos de la práctica peronista, que vamos a defender los derechos de las mujeres de la diversidad sexual en contra de este mundo patriarcal, ¿no? Y que lo queremos hacer también con los varones sin nombrarnos feministas? Lo pienso en este contexto antifeminista, ¿no? Y paso la palabra. Gracias, Carly. Mariana. Creo que es el interrogante que se presenta para las que hemos militado, las que militamos el feminismo. ¿Cómo seguir? Creo que tiene que ver en la discusión en cómo seguimos. Para mí, en cómo debemos aplicar hoy la construcción política, que sigo insistiendo es un nuevo tiempo. Yo siempre hay una enseñanza del orden más práctico que tuve en la militancia política que tiene que ver con las herramientas políticas que ya dejan de construir desde lo popular, son herramientas caducas, no hace falta que sigamos sosteniéndolas. Y creo que hoy, con la irrupción de un gobierno como el de Milei,
todo está en discusión. Está en discusión el feminismo y está en discusión el peronismo. O sea, hoy se están declarando la muerte de todas estas tensiones que nosotros estamos queriendo encontrar o seguir sosteniendo, ¿no? Entonces, creo que hoy tenemos que animarnos a dar, a construir la fuerza para una nueva construcción de la política que busque en el pasado no desde una mirada nostálgica, sino desde una mirada superadora. Han habido ejemplos de nuestra historia que han sido en términos de resultados políticos muy buenos, como pienso, digo, como peronista, como el pacto social que aplicó el tercer gobierno de Perón, que profundizó, digamos, la discusión de la inflación, de bajar la inflación y a su vez también luchar contra la pobreza, que el peronismo no lo tiene muy estudiado, no lo tiene muy sabido, que es importante indagar por ahí, ¿no? En esas heridas que generó un desencuentro intergeneracional. Si ustedes me preguntan hoy cuál es el desafío y cuál es lo que no podemos abandonar, primero es la discusión intergeneracional. Hay que poner mucha cabeza y mucho cuerpo ahí, más allá de las diferencias. La construcción de la unidad que se puede dar en modelos políticos que hayan sido efectivos, que nos hayan hecho encontrar resultados amplios en el sentido de una mejoría en los sectores populares. Cuando digo sectores populares, hablo de lograr esa comunidad organizada que muchos hablan acá. La comunidad organizada. ¿Dónde están las mujeres que nosotros necesitamos interpelar, representar o entrar en diálogo? Están en los centros vecinales, están en los clubes, están en todos lados, porque las mujeres estamos en todos lados. El punto quizá o la discusión que ha generado no necesariamente el feminismo, sino el peronismo, es que tengan un protagonismo y logren tomar decisiones, ¿no? Porque en eso sigo insistiendo, el peronismo ha tenido mejores logros, más demostrables que el mismo feminismo. Por eso es entendible o comprensible que muchas mujeres justicialistas no se definan como feministas. Digo, yo no veo un problema ahí. No lo veo, digamos. Creo que el problema hoy es otro, y que tiene que ver con la representación política. Hay una ruptura muy fuerte que se dio y se gestó a partir de la pandemia, un sufrimiento del pueblo muy grande, que la representación política de ese momento, y me incluyo, no logramos interpelar o no le logramos dar un sentido a ese malestar tan profundo que sigue hoy vigente en la política y que lo logró capitalizar una persona como Milei, digo, que es el fascismo que yo pensé que en mi país no iba a vivir, ¿no? Y en ese sentido creo que hay un desafío, un diálogo social que hay que generar, ¿no? Para mí el patriarcado no es un invento foráneo, y en ese sentido creo que ahí podemos conseguir construcciones de consensos muy fuertes al interior de la política. El machismo no está bien visto en la política, sea de quien sea, no está bien visto. En algún punto son como soluciones a corto plazo. El que quiera sintetizar desde la reacción masculina no creo que tenga un seguimiento de base sólido en un país como el nuestro. Nuestro país tiene una tradición muy fuerte desde esta idea de la visión que, y sigo insistiendo, la complementariedad entre los sexos, el protagonismo de las mujeres, la visibilización de las mujeres en la historia. La discusión está, ¿se han tomado decisiones o no? Bueno, esa es otra discusión mucho más profunda que la iremos construyendo con la correlación de fuerzas, pero creo que tenemos ahí algunos ribetes. Y hay una discusión en términos globales y nacionales que creo que nosotros ahí tenemos que sí sentar postura, en esa tensión, ¿no? Que creo que el feminismo y el peronismo pueden encontrarse. Pienso en la discusión que se están dando en las nuevas derechas que tienen que ver con el control de la natalidad, que es una discusión que se está dando en términos económicos, que hoy es la discusión que está hegemonizando el campo político o la discusión pública. Nosotras no estamos, el gobierno de Milei no nos está poniendo a nosotras en el centro. Nosotros somos alguna tribuna que nos ponen en algún momento como fantasmas para instalar o controlar la reacción. No sé si soy clara en los términos que quiero usar, ¿no? Nosotros no estamos siendo la discusión central o la reacción fuerte de este gobierno. Nosotros estamos siendo usadas políticamente para dar otras discusiones. La economía hoy está siendo el debate que hegemoniza, como nunca antes,
en las décadas anteriores. Entonces yo creo que en ese sentido lo que está discutiendo la nueva derecha y que sí nos tiene que tener a las feministas como alertas y como parte de pensar cómo nos vamos a posicionar narrativamente ahí, es el control de la natalidad. Que en algún momento el aborto legal, bajo figuras como los organismos internacionales, sí quisieron instalar en nuestro país como parte de la solución de la pobreza, ¿no? Y que en eso el peronismo de los 90 tuvo una reacción entendible y comprensible, que no es la misma discusión que tienen los peronistas o la dirigencia del justicialismo hoy, ¿se entiende? Son sentidos que han sido instalados, pero que en el momento histórico actual no están siendo parte de la discusión. Por eso digo, dentro del peronismo nunca va a estar discutiéndose el aborto legal sí o el aborto legal no, a pesar de que tenemos sectores conservadores muy cercanos a la iglesia que lucharon en contra en su momento, pañuelos verdes, pañuelos celestes, porque la discusión está siendo otra, lo mismo que con la iglesia de hoy del Papa Francisco. La discusión no está siendo, la energía no está puesta hoy ahí, en este año, ni en el año que viene, ni en los próximos años del gobierno de Milei, porque hay una discusión muy fuerte, un deterioro social muy fuerte del tejido social, hay más del 60% de la pobreza, entonces, ¿dónde creo que tenemos que dialogar y construir consensos? Es en la lucha contra la pobreza. Un único objetivo en donde nos tenemos que unificar todas las posturas, no desde el acuerdo ideológico, sino de los consensos básicos, ¿no? No vamos a tener una sociedad próspera o progresista cuando los derechos básicos están no cubiertos para la mayoría de la población que tiene características informales, que tiene, ¿se entiende? Eso es lo que yo entiendo o lo que yo interpreto desde un lugar muy humilde, en relación a cómo hoy tenemos que construir. Y sí, creo, como dijo Marcela recién, es muy necesario seguir fortaleciendo los espacios de mujeres y disidencias, pero focalizándonos en la defensa de una agenda propia, sino en algo que creo que nosotras también no profundizamos, que es en la discusión más del orden espiritual, que sí es algo y un legado que nos ha dejado Evita Perón, en el cual no hemos como investigado o no hemos aplicado de la forma que podríamos haberlo hecho, ¿se entiende? O sea, en lo espiritual en el sentido de los valores que reflejaban la construcción política de un partido peronista femenino, de la fundación de la ayuda social, ¿se entiende? Creo que ahí hay un ribete, digamos, en donde podemos como encontrarnos con estas mujeres que para mí hay una conciencia en relación a la opresión sexual, pero no hay una nominación o no crean necesario esa nominación como feministas. Gracias, Mariana. No sé si Gabriela se pudo conectar, vi como que entraba, pero creo que no. Entró seguro, me parece que después se cayó y no sé si ahora volvió. Sí, en un momento vi que se conectó, pero parece que no, que solo. Perdón, me acaban de mandar un mensaje de la cámara diciéndome que no puede conectarse, como que tiene algún problema, supongo, de conexión. No, Claro, está en un quillo, se le ha cortado la luz y está tratando de conectarse, pero no puede. Yo soy Dani, trabajo en el equipo de comunicación con ella, y nada, estaba desesperada, por eso ahí te mandé mensaje y ahora por acá también, pero no está pudiendo conectarse. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, por ahí pasan esas cosas externas. Bueno, chicas, no sé si algún comentario más, alguna observación, si Carlita, alguna palabra de cierre, Mariana. No, me parece hermoso que podamos encontrarnos en este espacio porque, como decía anteriormente, por los comentarios del propio peronismo, unos sectores del peronismo y las miradas antifeministas, pareciera que ya no es importante hablar del peronismo feminista o de los derechos de las mujeres y la diversidad sexual. Y creo que cada una de nuestros lugares, sean militantes, sean académicos, sean en el barrio donde estemos en nuestro trabajo, incluso demostramos que sigue siendo relevante y quizás hay que pensar la estrategia, como charlamos durante toda esta tarde, o el modo o los modos, pero me parece que da cuenta de eso, ¿no? Esta convocatoria. No sé si quieres decir algo, Sara o Flor, vos.
Sara, ¿vos querías decir algo? No sé si has No, yo agradecerles, bueno, a las expositoras en el día de hoy, pero también a quienes han participado del ciclo. Este es el último encuentro. Me parece que es muy rico y que es una discusión que no nos damos a menudo, digamos, o no nos juntamos como para discutir con mucha frecuencia y es muy necesaria, digamos. Así que, bueno, muy agradecida y, bueno, nos llevamos las reflexiones para seguir pensando y, bueno, y generar algunas acciones a futuro también. Gracias, Sara. Mariana, ¿alguna reflexión, algo final? No, más que nada, palabra de Debemos agradecimiento. ¿Sí? Palabras de agradecimiento. Bueno, yo, en definitiva, la discusión del peronismo y feminista traduce muchos años de mi trayectoria política. He sido una investigadora práctica de todos estos temas, he construido los documentos políticos para persuadir a políticos. O sea, ha sido una discusión, algo muy difícil. Creo que hay un lugar incómodo que todas asumimos como parte del desafío, la incomodidad. Obviamente desde el interés de que nuestro país sea un país más justo, más soberano, creo que el interés viene por ahí, también porque, como decía Marcela, es nuestra historia política como militantes, es nuestro legado, es reinterpretar y resignificar con los lentes de nuestro siglo las historias de nuestras antepasadas, que sin eso es muy, muy difícil seguir discutiendo el patriarcado, ¿no? Porque tiene ribetes que se actualizan. Pero bueno, sigo insistiendo que mucha de la militancia política, mucha de la juventud, no dejan de definirse sin ser feministas, y que eso es un logro cultural muy grande desde el orden de la militancia, que nos cuesta hoy seguir traduciéndolo en lo político, pero creo que lo vamos a seguir haciendo porque estamos comprometidas con esto, digamos. Y Carla y Sara, también agradecerles que desde la investigación hayan profundizado en esto, porque yo como militante no hace muchos años no teníamos libros o documentos, porque fuimos a buscar los libros, a ver cómo miraba el feminismo a Evita Perón, y no encontrábamos esta interpretación que nos identificara, y creo que, bueno, que el desafío de que hoy tuviéramos una biblioteca tiene que ver con el esfuerzo de la investigación, y que sea desde lo científico es para nosotros también muy alentador. Así que, bueno, nada, agradecerles el esfuerzo. Gracias, Mariana, por tus palabras. Bueno, agradecemos a las expositoras en primer lugar y, bueno, a todos los comentarios, porque el intercambio la verdad que ha sido muy fructífero. Nos llevamos mucho para seguir debatiendo. Y bueno, esperamos verlos el año que viene en alguna otra iniciativa de este tipo que podamos continuar, ¿no? Bueno, gracias a todos por su tiempo y su participación. Chao, gracias a todos.